Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio para trabajar con gráficos en MATLAB. Este ejercicio consiste en cargar diferentes variables de un archivo llamado datospoblación.mat que os cargaré en el repositorio del curso, y con estos datos vamos a realizar un gráfico de 2 dimensiones en el que aparezca la evolución de la población de diferentes países de Europa, que son España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, desde 1960 a 2020. En este gráfico vamos a definir cada una de las poblaciones mediante una línea y cada una de estas líneas va a ser de un color. También vamos a añadir una leyenda para saber a qué país corresponde cada línea. Teniendo esto en cuenta, vamos a venir a MATLAB y lo primero que vamos a hacer va a ser cargar el archivo que contiene las variables que vamos a utilizar en este ejercicio. La variable, el archivo es este de aquí, datos población, porque voy a hacer load datos población.mat. De esta manera, cargando este archivo de aquí, como vemos aquí, tendríamos diferentes variables que son la población de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y el tiempo. En la variable tiempo aparecen los años. Teniendo en cuenta esto, lo más lógico va a ser que en el eje X de nuestro gráfico aparezca el año, por lo que vamos a introducir la variable tiempo en el eje X, y en el eje Y la población de cada país. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir un gráfico cualquiera para un país de los que tenemos aquí definidos. Por ejemplo, voy a definir el primero, Alemania, que es el que nos sale aquí en orden alfabético. Y el ejercicio nos dice también que tiene que estar marcado con una línea, por lo que como tercer argumento a la función plot voy a introducir el guión y cada país tiene que estar representado por un color. Por lo tanto, por ejemplo, Alemania voy a poner el color rojo mediante una R. Y de esta manera tendremos definido nuestro primer país. Aún así tenemos que graficar en una misma figura todos los gráficos. Por lo tanto voy a hacer hold on y voy a introducir ahora los diferentes gráficos de los países que tenemos aquí. Por lo tanto voy a introducir tiempo, el segundo país, España. Y por ejemplo para color de España voy a poner el verde. Voy a hacer esto mismo con Francia, que a Francia por ejemplo le voy a poner el color azul. Italia. A Italia le voy a poner, por ejemplo, amarillo. Y finalmente Reino Unido, que le voy a poner, por ejemplo, el color cian. Y finalmente ponemos hold off. Si teniendo esto de aquí le doy a run, como veis nos aparece un gráfico en el que van apareciendo las diferentes poblaciones que hemos definido y aparece marcado en rojo la población de Alemania, la de España en verde, la de Francia en azul oscuro, la de Italia en amarillo y la de Reino Unido en cian. De todos modos, este gráfico de aquí no tiene ningún tipo de eje ni nada, por lo que es bastante poco comprensible. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser cambiar nuestro gráfico, vamos a modificarlo para que sea mucho más comprensible. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir los títulos de los ejes. En el eje X lo que teníamos era el año, por lo que voy a introducir xlabel año, y en el eje Y la población, porque en el eje Y voy a poner población. Y como título general del gráfico voy a poner, por ejemplo, evolución de la población. El enunciado también nos decía que teníamos que introducir una leyenda, por lo tanto voy a poner legends y aquí vamos a definir los nombres de los países a medida que van apareciendo. Es decir, el primero que aparece es Alemania, el segundo es España, el tercero Francia, el cuarto Italia y el último Reino Unido. Como veis aquí,
por ejemplo, la variable España está con una n, puesto que MATLAB no acepta que las variables lleven ñ, pero aquí introducimos con ñ España, puesto que no tiene por qué haber una relación directa entre lo que introducimos en la leyenda y la variable a la que corresponde. También las líneas serán bastante poco gruesas, por lo que podemos, por ejemplo, cambiar su grosor mediante el line width y ponerle, por ejemplo, un grosor de 2. Y esto mismo vamos a hacerlo en todas las líneas, en todos los gráficos que hemos hecho. Tal que así. Si le vuelvo a dar a Run, aquí he metido, me faltan las comas aquí. Así. Y ahora, como veis, tenemos el gráfico que se entiende mucho mejor, las líneas se ven mucho más claras y aquí nos aparece la leyenda. Aún así, la leyenda situada aquí nos está tapando una parte del gráfico, por lo que podemos cambiarla de posición. Por ejemplo, una buena opción sería introducir la leyenda aquí, puesto que aquí es un espacio en blanco y no molestaría nuestro gráfico. Por lo tanto, podemos venir aquí a la leyenda y cambiar su localización. Para definir la localización tenemos que introducir como si fuesen coordenadas de una brújula. En este caso queremos que esté arriba a la izquierda, por lo que va a ser north west. Tal que así. Otra cosa que nos pasa con el gráfico es que la fuente puede tener un tamaño bastante pequeño. Es decir, le vuelvo a dar a Run para que lo veamos. Como veis, esta fuente de aquí es bastante pequeña en comparación con el gráfico, por lo que podemos ampliar nuestro gráfico, ampliar el tamaño de la fuente para que se vea mucho mejor en nuestro gráfico. Para esto vamos a utilizar set pca, aquí introducimos el argumento font size, que básicamente es tamaño de la fuente, y por ejemplo pongo 16. Si le vuelvo a dar a Run, como veis ahora la fuente, el tamaño de la fuente es mucho mayor y podemos ver todos los textos de una manera mucho más clara. Este sería el gráfico que hemos creado y como veis, pues esta sería la población de Alemania. Tiene un salto bastante grande en 1990, que si no me equivoco es por la caída del muro de Berlín, puesto que la población hasta aquí se contabilizaría de una forma y aquí es de la unión de las dos Alemanias. Posteriormente España, que es la que menos población tiene, Francia, Italia y Reino Unido. Eso sería todo en cuanto al ejercicio para trabajar con gráficos en 2D. Pero, como vimos en otras clases, tenemos muchas más opciones para crear los gráficos. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.